sobre la necesidad de la aprobación social excesiva. Pues vemos que, conectándolo con eso, la necesidad de aprobación social excesiva nos lleva siempre a sobresalir a cualquier precio, aparentando lo que no somos, lo que no tenemos, lo que no sentimos, exagerando nuestras penurias o también cometiendo actos inescrupulosos. Entonces vemos que existen 4 conductas humanas derivadas de la necesidad de sobresalir, y ahí vamos a la primera gráfica. Okay. Las 4 conductas humanas derivadas de esta necesidad es, en principio, de izquierda a derecha, la pérdida de privacidad. Ustedes saben que en el pasado la enfermedad, la muerte, el nacimiento, eran cosas, el sexo inclusive, que se mantenían en el ámbito de lo privado. Hoy en día lo hemos sacado al jardín, hemos sacado a pasear todas estas cosas por las redes sociales y mostramos nuestra intimidad. Y sabemos que el hombre necesita para su salud mental mantener cierta privacidad. El segundo es exaltación de las apariencias falsas. ¿Y por qué digo exaltación de las apariencias falsas? Porque la apariencia es algo que debe mostrar, es lo que mostramos afuera de nuestra esencia, de nuestro ser. Y entonces son falsos. Lo que somos lo enterramos. En realidad, en la mayoría de los casos tenemos nuestro ser muy deteriorado, y entonces solo quedan esas apariencias falsas, como vemos en la fotografía del medio. Y luego una existencia inauténtica. Martin Heidegger, que fue un gran filósofo fallecido en 1976, decía que en la vida fluctúa entre siempre 2 conductas o 2 formas de ser. Existencia auténtica o inauténtica. Lo inauténtico, decía ya en aquella época, como casi perfilando lo que iba a suceder en el futuro. Tenemos que tener cuidado de no transformarlos en ese tipo de existencia inauténtica en objetos, en herramientas de la tecnología, que increíblemente ya en 1976 anunciaba lo que está ocurriendo hoy. Hoy no somos seres humanos, somos herramientas sencillamente de la tecnología. No tengo. La cuarta característica es el complejo, y vamos a la próxima gráfica, el complejo de Eróstrato, que significa hacer cualquier cosa por sobresalir. Eróstrato era un pastor, un campesino de la ciudad de Éfeso, que el 21 de junio del 256 a.C., justo cuando nació Alejandro Magno, decide incendiar el templo de Artemisa, que fue una de las 7 maravillas del mundo. ¿Por qué lo hace? Porque tenía necesidad de sobresalir, porque no le habían permitido el ingreso a ese templo, debido a que no tenía padre conocido. Entonces él se venga y quema ese templo. En nuestra cultura, el complejo de Eróstrato, es decir, hacer cualquier cosa por sobresalir, por quedar en la gloria y en la historia, o en la infamia y en la historia, existe. Y vemos que de mayor intensidad menor, el asesino de John Lennon, por ejemplo, Mark Chapman, cuando dijo, lo maté por la gloria, el asesino de Gandhi, de Versace, el intento de asesinato de Juan Pablo II, los asesinatos masivos en colegios, muchos de ellos expresan este resentimiento y esta necesidad de quedar en la primera escena, aunque sea por actos tan crueles. Tenemos también, en menor escala, los escaladores de edificios, los que se someten a desafíos virtuales, que hacen locuras por un minuto de fama, los que se fotografían al borde de los precipicios, toda esta gente, que muchos acá en Estados Unidos ha habido muchas muertes lamentables por eso. Sí, por ese minuto de fama, por esa necesidad de sobresalir, se hace cualquier cosa. Ustedes saben que un gran escritor, Guy Debord, escribió La Sociedad del Espectáculo. Y no era la sociedad del espectáculo porque vamos al teatro o al cine o vemos televisión. Es la sociedad del espectáculo
porque nosotros, los seres humanos, nos hemos transformado en espectáculos nosotros mismos. Y entonces, en la próxima gráfica, vemos un resumen de este libro tan complejo que es interesante, sería interesante que lo leyeran, en que Dubos dice básicamente hemos dejado de relacionarnos como personas para pasar a relacionarnos como personajes y representaciones falsas de nosotros mismos, a las que solo contemplamos en una apariencia de conexión humana. No hay verdadera conexión, hay contemplación de caras, de rostros. Y dice una frase completamente reveladora. El ser se ha transformado en tener y el tener en parecer. Es la sociedad de las apariencias, del parecer a cualquier precio. ¿Cuál es la psicología de las personas que aparentan lo que no son? ¿Verdad? Y está aquí la próxima gráfica. La psicología de las personas que aparentan lo que no son, lo he colocado en una pirámide. Hay mucha necesidad de aprobación, una necesidad de atención patológica y una ansia de ser famoso. Una gran hostilidad si no logran el éxito y llegan al erostratismo. El erostratismo es justamente, y figura en los diccionarios, como llegar a asesinatos para lograr renombre. En el fondo de estas personas hay una gran inseguridad, muy baja autoestima, que en ocasiones convive con trastornos psicológicos, generalmente trastornos de personalidad narcisista y trastornos de personalidad límite en algunos casos, o también en la mayoría de los casos trastorno de personalidad histriónica. Y ustedes saben que en la próxima gráfica vamos a ver una alegoría de la caverna de Platón aplicada a nuestra época. Alegoría es una historia simbólica. Fíjense qué interesante Platón para expresar el mundo o explicar el mundo de las ideas. Pero esto se aplica, y desde entonces se ha hecho así, a muchas situaciones. Platón decía que los seres humanos vivimos esclavizados, y lo vemos en la parte izquierda de la pantalla, esclavos allí, atados de piernas y de manos, no podemos movernos, allí nacimos, y contemplamos solamente sombras que se reflejan en la pared. Para ellos ese es el mundo de la realidad, pero en realidad es un mundo de apariencias. Estas sombras se proyectan gracias al fuego que hay en el medio de la caverna y la gente que va pasando por allí, que reflejan las sombras en esa pared. Si alguno de ellos, de estos prisioneros, lograra salir de esa caverna, iría hacia afuera, al mundo de la realidad, y se sorprendería, y quizás volvería a intentar concientizar a sus compañeros prisioneros, pero no le creerían, ¿verdad? Porque él estaría cegado por esta luz de la realidad, de la verdadera realidad, y ya no vería más las sombras allí. Es como el espejismo. Vivimos de espejismos en esta cultura. El espejismo que se ve en los desiertos, cuando en realidad la realidad nos propone un oasis, que es en realidad donde tenemos que abrevar, es decir, lo que estamos dejando de lado y lo que está muy deteriorado. Hoy los voy a dejar con una frase en la próxima gráfica, que dice: dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Y allí vemos una hormiguita con un ramo de plantas exhibiendo, muy orgullosa, pero vemos que esa planta surge de una zanahoria muy pequeña, mientras que la hormiguita de la izquierda está allí con sus plantitas pequeñas y humildes, pero nace de una planta fuerte en realidad. Y esto es lo que debemos favorecer. ¿Por qué? Porque cuando tú presumes de algo es porque eso es lo que te está faltando en algún nivel. Y en esta cultura nos está faltando conexión humana, nos está faltando relacionarnos más unos a otros para poder realmente pasar de la sociedad, de las apariencias y la necesidad de aprobación a una necesidad
de la realidad donde todos nos aprobemos, a nosotros mismos y a los demás, pero dentro de esa realidad.